Buenas noches a todos, hermanos. Hoy han dejado decorada la iglesia para esta plática. No es cierto. No sé para qué está decorada la iglesia, pero está bonita. Bien, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María para que ella, la esposa del Espíritu Santo, nuestra Madre Inmaculada, interceda por todos nosotros para que alcancemos la gracia que alcanzó San Judas Tadeo y todos los santos. Y a ella digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hoy es el último día de estas charlas que hemos preparado para ustedes y pues yo le pedí al Padre Alfredo que habláramos sobre San Judas Tadeo, ya que nos va a visitar la siguiente semana sus reliquias. Quisiera hablar precisamente de eso, de las reliquias, lo que son las reliquias, qué se debe hacer para venerar las reliquias, y también hablar un poquito de San Judas Tadeo, quién fue San Judas Tadeo, etcétera, ¿no? Entonces dije el orden al revés, entonces voy a comenzar primero con quién fue San Judas y después las reliquias, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se veneran? ¿Qué debemos de hacer una vez que lleguen, estén con nosotros estas reliquias? O si tenemos la posibilidad de estar frente a otras reliquias, pues también saber qué hacer con ellas, ¿ok? Entonces, primero, ¿quién fue San Judas Tadeo? Y aquí, pues, quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué saben de San Judas Tadeo? ¿Quién era él? ¿Alguien sabe algo de San Judas Tadeo? Era uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿sí? ¿Qué más? Se habla poco de él porque se asemeja con el nombre de Judas Iscariote. Sí, lleva el mismo nombre de Judas Iscariote, pero a él le distingue el apelativo de Tadeo, ¿no? Y no Iscariote, que era de otro pueblo. ¿Qué más saben de San Judas? Jesús lo designó como el apóstol para los casos difíciles. Jesús le designó ese lugar para el apóstol de las causas difíciles. No necesariamente fue Jesús, sino más bien fue una carta que le escribió. No sé si ustedes sabían que en el Nuevo Testamento hay una carta escrita por San Judas. ¿Sí sabían o no sabían? Sí, hay una carta. ¿Saben cuántos capítulos tiene esta carta de San Judas? 1. ¿Saben cuántos versos hay? 25 versos. Es una carta muy cortita, muy cortita. Es una hoja, yo creo, de la Biblia, cuando mucho, ¿no? Les recomiendo que para prepararnos a recibir las reliquias de San Juditas, que leamos lo que dice San Judas a la comunidad cristiana, la primera comunidad. Y es gracias a esta carta que se le llama el santo de lo imposible o de las causas difíciles, porque es por lo que dice la carta, ¿no? Hay una parte donde dice que se mantengan firmes en la fe a pesar de las pruebas, ¿no? Pero es por esta carta que se le conoce, aparte, bueno, de muchos milagros que han sido obrados gracias a su intercesión de San Judas. Pero bien, muy bien, ¿qué más? ¿Alguno de ustedes sabía que él era muy semejante físicamente a Jesús? ¿Alguno de ustedes había escuchado eso? Seguramente. Era muy parecido a Jesús porque eran primos. Jesús y él eran primos, ¿no? De ahí también que sea tan, dice la gente así, milagroso, ¿no? Es familia de Jesús. Ahorita vamos a hablar de eso, de si eso no es milagroso. Pero era su primo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el hermano de Judas? De Judas Tadeo, ¿no? Santiago, el menor. Tenía un hermano, Santiago el menor. Había Santiago el mayor
que él era hermano de Juan, el discípulo amado, ¿no? Entonces tenía un hermano, Santiago el menor. Sabemos hasta cómo se llamaban sus papás de Judas, Tadeo. ¿Alguien sabe cómo se llamaban sus papás? Está en la Biblia también. Su papá se llamaba Cleofas. Unos lo pronuncian como Cleofás. Bueno, de hecho creo que sí es Cleofás porque lleva acento. Cleofás. Y su mamá se llamaba María. Su mamá, la mamá de Santiago y de San Judas, perdón. Se llamaba María y Cleofás. De hecho, la esposa de Cleofás, así la menciona el Evangelio de San Juan. Cuando estaba al pie de la cruz, dice que estaba María Magdalena, bueno, María, la madre de Jesús, María Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Ellos eran los papás de la Virgen María. Fíjense, San Judas, su tía era la Virgen. Su tío era San José. Entonces ya se imaginarán por qué la gente dice que San Judas es tan milagroso, ¿no? Así dicen. Que realmente ninguno de los santos es milagroso, así decimos, ¿no? Que la imagen de la Virgen de Juquila es muy milagrosa, o la imagen de Nuestra Señora del Rayo es muy milagrosa, o San Judas es muy milagroso. Pero en realidad, aunque así lo decimos, está mal dicho. Porque los que obran los milagros no son los santos ni la Virgen, ni una imagen, mucho menos, ¿no? Mucho menos una imagen es milagrosa. El que es milagroso es Jesús, es nuestro Señor, es Dios Todopoderoso, que obra por intercesión de los santos. Digamos que el poder de los santos consiste en su amistad con Dios, con Jesús. Entre más cercano estén a Jesús, podremos decirlo así, los santos tienen un mayor peso para pedir las cosas a Jesús. Por eso, a través de los siglos, aunque San Juditas por un tiempo anduvo medio olvidado hasta recientemente, anteriormente le pedían muchas cosas a San José o a la Virgen María, porque ellos, pues no había nadie más cercano a Jesús que la Virgen o que San José. Entonces pedían muchas cosas por medio de la Virgen, por medio de San José, porque pues ni modo que le niegue algo a su mamá Jesús, ¿eh? Ni modo que le niegue algo a su papá nuestro Señor, ¿no? Que le niegue algo a San José. Entonces mucha gente por eso tenía devoción a San José o a la Santísima Virgen María, por esa cercanía, esa amistad que tiene con nuestro Señor. Y lo mismo San Judas. San Judas, por ser uno de los primeros apóstoles, por ser su primo, por ser pariente de Jesús, pues también tiene ese poder, por así decirlo, ese poder de intercesión. No es que sea milagroso, no es que obre milagros, sino más bien intercede por todos. ¿Alguien sabe cómo murió San Judas Tadeo? ¿No? Murió a golpes. Bueno, primero lo golpearon. Dice la historia que él y Simón, otro apóstol, San Simón y San Judas, fueron a predicar a Persia. Y allá en una ciudad empezaron a predicar sobre el verdadero Dios, sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor, y estaban predicando contra los falsos dioses y contra los ídolos que tenían en un templo ahí en Persia. Y entonces hace oración San Judas y hace oración San Simón, y los demonios que estaban en ese templo salen del templo, ¿no? Los echan fuera, San Simón y San Judas. Y los demonios del coraje destruyen el templo que estaba dedicado hacia esos falsos dioses. Esto los demonios lo hicieron para que la gente que está mirando eso dicen, esos son los enemigos, o sea, San Judas y San Simón, ¿no? Vienen a destruir nuestro templo, ellos son los enemigos, hay que matarlos. Y entonces la gente se abalanza contra Simón y contra San Judas para matarlos a golpes. Por eso la imagen de San Juditas tiene aquí en la cabeza, tiene un chichón o un brote de sangre,
muchos piensan que es una flamita, ¿no?, del Espíritu Santo, y algunos artistas o artesanos pues ya no le han dado la figura de un chichón, sino de una flama. Pero en realidad es eso, que le pegaron, pues, y por eso tiene su varita, ¿no?, que no es una varita, sino un garrote, porque ese fue el instrumento de su martirio. Lo golpearon, lo querían matar a golpes. No lo lograron, sí lo golpearon muy feo, pero no se murió, y como no se murió, entonces con un hacha le cortaron la cabeza, ¿no?, así. Entonces fueron brutalmente asesinados estos dos apóstoles por predicar la palabra de Dios. Así murió San Juditas, y por eso tiene su vara o su bastón, su garrote, y esta cosita en la frente que realmente es un chichón, ¿no?, es un chipote, sangrando, perdón. Bien. Una vez que San Judas murió, sus restos pues permanecieron ahí en Persia por un rato y después fueron trasladados a Roma. Y ahí permanecieron por mucho tiempo. Todo mundo sabía que en una iglesia estaba un pedacito del brazo de San Judas y el resto de su cuerpo estaba en la Basílica de San Pedro, ¿no? Si alguna vez ustedes van a la Basílica de San Pedro, entrando así como entran a la iglesia, a mano izquierda, en uno de los altares, uno de los tantos altares que hay, ahí creo que es el primero, así a mano izquierda, el primero, donde está inclusive la capilla del Sagrario, no, perdón, del Sagrario, no, de las misas en común que se hacen. Ahí en el primer altar, debajo de ese altar, está el cuerpo completo de San Judas y San Simón. Pero un huesito de su brazo quedó en otro altar, allí mismo en Roma, en otra iglesia. La iglesia se conocía como la iglesia de San Judas Tadeo. Pero no se sabía que ahí estaba una reliquia de él hasta 1830. Esa iglesia tristemente cayó en desuso, ya se estaba echando a perder, y entonces decidieron derribar la iglesia, porque ya no era viable el restaurarla. Entonces, cuando estaban quitando el altar, se dieron cuenta que en el altar estaba una piedra que se llama un ara, que es una piedra cuadricular, típicamente de mármol o de un material muy fuerte, y dentro de esa piedra estaba una reliquia, o sea, un pedacito de un hueso de San Judas. Y sabemos que era de San Judas porque tenía un documento. Anteriormente, todos los altares consagrados tenían que tener un ara, es decir, esta piedra, y tenían que tener un santo, o un mártir, o por lo menos un cachito, un huesito de ese santo, de ese mártir, y tenía que tener un documento que validara que era verdaderamente una pieza auténtica de un santo y no nada más un huesito de quién sabe quién, ¿no? Ese documento se llama auténtica. Entonces, cuando descubrieron este altar, se dieron cuenta que ahí había el huesito y el documento, la auténtica, ¿no?, con el sello del cardenal que lo puso ahí, cómo se consagró, etc. Y ya de ahí lo sacaron y lo pusieron en una nueva iglesia, pero ahora ya con un relicario, que es el relicario que nos va a visitar, ¿no? El relicario está en forma de un brazo bendiciendo, ¿eh? Y aquí, en esta parte del brazo, tiene una abertura de cristal donde se ve el huesito, ¿eh? Entonces, eso es lo que nos va a visitar, aparte de la ¿cómo se llama?, de la estatua de cera que viene igual en la figura de San Judas Tadeo. Bien, finalmente, algo que me faltó decir sobre por qué San Judas es tan venerado y tan buscado para las causas difíciles,
es también por unas revelaciones de Santa Brígida. Santa Brígida era una mística, era una religiosa, una mística que tuvo, digamos, unas revelaciones de parte de Dios, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo que el día que ella quisiera obtener un favor especial y de manera inmediata, que se lo pidiera a San Judas Tadeo. Entonces, como ella es la patrona de Europa, pues gracias a esta revelación se empezó a propagar mucho la devoción también a San Judas Tadeo, por esta revelación que Jesús le dice a Santa Brígida. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de la vida o la muerte de San Judas? ¿No? ¿Nada? ¿A qué edad murió? ¿A qué edad murió? No sabemos a qué edad murió, no sabemos. Sabemos que su carta se escribió en el 62, más o menos, pero no sabemos a qué edad Jesús lo llamó. Ese dato no lo tenemos, no sabemos si era un adolescente, un señor de 30 o de 40, un anciano de 40. No sabemos en realidad cuántos años tenía San Judas. Así es. La historia de las reliquias es algo interesante también porque en algunas ocasiones se caía en la superstición de las reliquias o de las estafas de las reliquias. Voy a meterme ya en este tema para abundar en esto que pregunta la maestra. Dice, ¿cómo le hicieron? ¿Lo destazaron o cómo lo partieron en cachitos o cómo fue eso? Las reliquias son restos físicos u objetos asociados a los santos. Se dividen en 3 grados, primero, segundo y tercer grado. El primer grado de reliquias, que es la que nos va a visitar, es literalmente parte del cuerpo de un santo o de un mártir. Puede ser un cabello, puede ser un huesito como San Juditas, puede ser la sangre también del mártir o del santo, una uña, ¿no? Un brazo completo, una cabeza completa. Son reliquias de primer grado, que son directamente del cuerpo del santo. Y luego están las de segundo grado, que son objetos que el santo utilizó o el mártir utilizó, tal vez una camisa, una vestimenta sacerdotal o de monje, o su libro de oraciones, su Biblia, sus sandalias, artículos con los cuales estuvo en contacto el santo en vida. En la lanza, por ejemplo, ustedes no sé si conocen las reliquias de la Pasión. Las reliquias de la Pasión son todos esos artículos que tocaron el cuerpo de Jesús, como la lanza, la corona de espinas, los clavos, el santo sudario, ¿qué más? El santo sepulcro, la misma cruz, exactamente. Todas estas son las reliquias más antiguas. Estas son los primeros vestigios, las primeras reliquias de el Santo de los Santos, que es nuestro Señor. Desafortunadamente, por la ignorancia y por igual la avaricia de las personas, se empezaron a estafar a la gente. Me acuerdo en Italia, decían que había una iglesia donde había un frasco con la oscuridad que cubrió al pueblo de Israel mientras escapaban de Egipto. ¿Se acuerdan que esa fue una de las plagas? Entonces decían, aquí en esta iglesia encontrarán un frasco de la oscuridad. O un frasco con el aire de Egipto. No creo. Muchas veces vendían esas cosas y decían, no, estas fueron las sandalias de Jesucristo.
Si las quieres, dame un cofre de oro y te las doy. Esto no se empezó a regularizar hasta el siglo IX, cuando ya uno de los papas dijo, esto de las reliquias está saliendo de control porque no sabemos si son auténticas o no son auténticas. Y si se las están robando o si verdaderamente son del santo, ¿no? Entonces, a partir del siglo IX se empieza a hacer como un orden para distribuir las reliquias y permitir que solo las iglesias tengan reliquias y ya no particulares. Porque antes las personas podían tener su propia reliquia en su casa, ¿no? Si pagaban lo suficiente, o los reyes, que eran generalmente los que tenían mucho dinero, pues ellos tenían el cuerpo de algún mártir o de algún santo. Pero bueno, y luego está el tercer grado de las reliquias, que son objetos que tocaron el cuerpo del mártir o del santo, pero ya difunto, ¿no? Ya difunto. De hecho, no sé cómo vaya a estar aquí la organización, la verdad, desconozco, pero si ustedes traen un rosario, o si ustedes traen una tela de lino, o una camisa de ustedes, si quieren, no, mejor una camisa no, algo devocional, una estampita, pueden tocar el relicario de San Judas y entonces su estampita o su pedacito de tela será una reliquia de tercer grado, porque son cosas que han tocado eso. O si algún día ustedes van a la Tierra Santa y entran al Santo Sepulcro y van a ver la piedra donde se acostó Jesús, donde acostaron a Jesús para que ahí se muriera, pues, o bueno, más bien cuando ya había muerto, igual uno puede llevar su rosario y tocar con ese rosario el Santo Sepulcro, y dices, wow, ahora mi rosario tocó ahí. O el lugar donde entró la cruz, también todavía está el hoyo ahí. Hay un altar, un altar construido sobre ese lugar, que se llama el altar del Calvario, y uno puede meter su rosario ahí, ¿no? Y ya tocó el fondo, digamos, donde tocó la cruz, ahí donde estuvo la cruz. O si van bueno, ahorita ya no se puede, pero en San Giovanni Rotondo, ahí donde está el Padre Pío, ahorita ya lo cubrieron en una urna de plata, pero anteriormente estaba así porque estaba incorrupto, ¿no? Entonces se podía ver y tocar prácticamente. Aquí en Puebla tenemos a el beato Sebastián de Aparicio, que está incorrupto también. No sé si ustedes han visitado esa iglesia, creo que es la iglesia de San Francisco, ahí en el centro de Puebla. Ahí está un santo incorrupto. También está otro santo enterrado en Puebla. ¿Alguien sabe quién es? Exactamente, el Padre Yermo, ¿no? También aquí en Puebla. Y recientemente fue nombrado alguien más como santo. ¿Alguien sabe quién es? Fue un sacerdote, se llamaba Moisés, el Padre Moisés. No me acuerdo su apellido ahorita. Pero recientemente fue nombrado santo, ¿no? Un santo poblano. Entonces son tres los grados de las reliquias, ¿no? Los huesos o el cabello, la sangre, como la sangre del Papa Juan Pablo II. En Estados Unidos, en Washington, ahí tienen un relicario de la sangre, tienen como una ampolletita de sangre del Papa Juan Pablo II. O en Italia, en Nápoles, está la famosa sangre de San Genaro. No sé si ustedes han escuchado de esta sangre famosísima de este mártir, este santo obispo, que el día de su fiesta la sacan de donde la tienen así como en un cuadro, o sea, generalmente está lejos de la visión de la gente, o sea, sí la ven, pero de lejitos, y en su fiesta, que creo que es el 19 de septiembre, la sacan y la bajan, la llevan en procesión, y milagrosamente la sangre, que está toda coagulada y prácticamente es polvo, se licúa, se vuelve a hacer sangre, ¿no?
se vuelve a ser líquida. Y solamente ese día. Y los napolitanos, los italianos, bueno, especialmente los napolitanos, tienen una creencia que dicen, va a ser un buen año, porque la sangre de San Genaro nuevamente se licuó, se volvió otra vez sangre, ¿no? Líquido. Entonces hay reliquias de sangre, hay reliquias de cabello también. En Italia también hay una ciudad que se llama, ya no me acuerdo, pero está al norte de Asís. Hay una ciudad donde tienen el velo de la Virgen María, el velo que ella llevaba, y lo tienen custodiado muy bien y lo sacan de vez en cuando. En Roma tienen muchas reliquias. Ahí, en Roma están principalmente las reliquias de la Pasión. La lanza, algunos de los clavos, la tableta esta que decía, bueno, nosotros ponemos INRI, ¿ya? Esa está en Roma, en la iglesia de ¿cómo se llama? La iglesia de Jerusalén se llama. Allá está en Roma, allá se puede ver, se puede ir a ver todas esas cosas. Una partecita grande de la verdadera cruz de nuestro Señor, también, ¿no? Todas esas son reliquias. Son partecitas o del cuerpo o cosas que tocaron el cuerpo de algún santo o mártir. Esta tradición de venerar las reliquias es antiquísima, es desde los primeros siglos. Los primeros cristianos no celebraban la misa donde sea. Los primeros cristianos celebraban la misa ocultamente en las catacumbas, en los cementerios. Recuerden que estaba prohibido ser cristiano en ese entonces tenían que esconderse y se iban a los cementerios. Las catacumbas eran cementerios subterráneos. Entonces y los enterraban así en las paredes. Igual el día que ustedes vayan a Roma, ojalá puedan ir a las catacumbas. Son túneles y túneles y túneles, no sé cuántos kilómetros son. Y ahí es como una ciudad ahí abajo. Las personas las más pobrecitas estaban enterradas en las paredes y las más adineradas tenían su propia capilla allá abajo, ¿no? Una capilla y esta es la capilla de la familia fulana y ahí se van a enterrar a todos sus difuntos, ¿no? Entonces los primeros cristianos celebraban la Santa Misa sobre la tumba de los cristianos asesinados o, como le llamamos ahora, los mártires. Celebraban la misa sobre la tumba de los mártires. Una de las más famosas, de las tumbas más famosas donde se celebraba la misa, es la tumba de San Pedro Apóstol. ¿Saben dónde está enterrado San Pedro Apóstol? En Roma. Ahí donde está la Basílica de San Pedro, por eso se llama así, porque ahí está enterrado San Pedro, hasta abajo. Ahí enterraron a San Pedro y desde siempre se había creído que ahí estaba enterrado, pero nunca se había excavado. Todo el mundo creíamos, pues sí, ahí está, o sea, nadie lo duda, ¿no? Hasta que un papa, recientemente, estamos hablando creo que como de los años 60, un papa dice, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si de verdad está enterrado ahí San Pedro o qué está ahí, porque pues todos nosotros creemos que ahí está. Y todo esto se hizo en secreto, que no se le avisó a la prensa ni nadie, ¿no? Todo esto se hizo en secreto para desenterrar qué era lo que estaba ahí. Y entonces lo que encontraron fue una caja con huesos de un hombre de mediana edad, un hombre de huesos fuertes, era un hombre corpulento, y cuando hicieron los estudios del carbono, determinaron que era una persona del Medio Oriente que había vivido hace 2000 años, pero les pareció curioso que cuando pusieron los huesos en su lugar, ¿no? Cuando armaron el esqueleto, estaba todo,
menos los pies. No había huesos de pies. Entonces dijeron, ¿por qué este esqueleto tiene todo menos los huesos de los pies? ¿Dónde están los pies? ¿No? Y entonces la historia, nosotros sabemos que San Pedro fue crucificado al revés, ¿no? De cabeza. Los cristianos cuando lo quitaron, unos dicen, seguramente se desprendió el cuerpo, ¿no?, de sus pies, de estar boca abajo todo el tiempo, o de plano se los cortaron para rápido quitarlo de ahí, vámonos, porque recuerden, es un tiempo de persecución, es un tiempo de mucho peligro, los pueden matar a ellos también. Entonces, lo que algunos piensan es que de alguna u otra manera se los quitaron y así lo enterraron, sin los piecitos, ¿no? Por eso encontraron en ese lugar esos huesos sin pies, ¿no? Y alrededor de la tumba de San Pedro había otras crucecitas e inscripciones o grafitis, como dicen, que decían, Pedro está aquí, Pedro está aquí. Eran 3 palabras en latín, Pedro está aquí. Y las crucecitas eran de otros difuntos que querían ser enterrados cerca de San Pedro. Ahí, desde tiempos apostólicos, ahí se celebraba la misa, sobre la tumba de San Pedro, sobre la tumba de los mártires. Y así en Roma hay muchos lugares donde la misa se celebraba sobre las reliquias de los santos o de los mártires. Llegó un momento en que ya no era posible tener santos en todos lados. En Europa sí, hay muchas iglesias donde sí, literalmente uno se agacha y está ahí el santo, ¿no? Ya no era posible. Entonces la iglesia dice, bueno, vamos a continuar esa tradición de celebrar la misa sobre los mártires, sobre la tumba de los mártires, pero ya no lo podemos hacer porque ya no tenemos suficientes cuerpos. Entonces empezaron a tomar pedacitos de un santo para decir, pues van a abrir la iglesia de San Agustín allá en Chiautla. Bueno, pues vamos a mandarles un pedacito de los huesos de San Agustín para que lo pongan en su altar. Lo van a colocar en una piedra que se llama el ara del altar, ¿no? Y ahí va a ir con su documento, con su auténtica, para que en esa iglesia de San Agustín tengan una reliquia de San Agustín. O si es la iglesia de San Jerónimo, pues una reliquia de San Jerónimo. No siempre se podía, ¿no? Si era una iglesia de San Miguel Arcángel, pues ni modo que le mandaran ahí una pluma, ¿no? Que no tienen plumas los ángeles, por cierto, pero esa es otra plática. No siempre se puede, entonces mandaban a lo mejor la reliquia de algún otro santo, pero la idea era de que siempre se celebrara la misa sobre la tumba de algún mártir o de algún santo. Por eso el sacerdote, cuando celebra la misa, una de las primeras cosas que hace el sacerdote al subir al altar es besar el altar, porque está haciendo reverencia a la reliquia que está incrustada en ese altar. Aquí en este altar de nuestro sagrario, ahí donde está enterrado el Padre Conde, ahí en ese altar, ahí tiene su ara. Y el ara, ahorita ya se borró, ya no se ve, pero uno puede entrever que dice, esta piedra fue consagrada por Monseñor no sé quién en el año no sé quién, ¿no? 1800 y algo, por ahí así. Todas las piedras debían de tener una reliquia, todas las piedras de altar, todas. Todavía hasta la fecha la iglesia pide que se haga, pero en muchos lugares ya no se ha hecho, ya no se hizo. Todavía allá el altar creo que es de la Virgen de Guadalupe, ahorita hay muchas flores, pero si ustedes al final van para allá, se van a dar cuenta que en el medio del altar hay un hueco cuadrado. Ahí era donde se incrustaba la piedra, porque ahí se celebraba la misa. Cuando los sacerdotes antiguamente se ordenaban sacerdotes, les daban una reliquia
en una pequeña ara para que donde quiera que fueran a celebrar, si celebraban la misa en el campo o si celebraban la misa donde fuera, no podían celebrar la misa en una mesa de corona o en una mesa de plástico. Tenían que celebrar la misa sobre esa ara. A lo mejor la tenían que poner encima de una mesa de plástico o de piedra o algo, pero no se podía poner nomás así el cuerpo de nuestro Señor sobre una mesa cualquiera. Tenía que ser un altar. Y digamos que cada sacerdote tenía su altar portátil, ¿no? Para que donde quiera que fuera, ahí celebrara la misa. Ahorita ya no se hace eso, ya no me tocó. Todavía los bizantinos, los católicos que están del otro lado del mundo, ellos lo siguen haciendo, pero ellos les dan un pañuelo muy bonito, pintado a mano, un pañuelo hermosísimo. Y está ungido con el crisma, con el mismo crisma que fueron ungidas las manos del sacerdote. Y ahí tiene una reliquia. Y también el sacerdote que celebra la misa tiene que celebrar la misa sobre esa reliquia. Entonces ahora pasamos a la veneración de las reliquias. Ya les dije que el sacerdote venera la reliquia con un beso. Esa es una muy buena manera de reverenciar las reliquias. Podemos besarla, podemos persinarnos, podemos tocarla si es que nos lo permiten, pero lo único que no podemos hacer es genuflexión hacia la reliquia, ¿no? Doblar una rodilla para hacer reverencia a la reliquia, eso no se hace. Eso está reservado solamente para el Santísimo Sacramento y la cruz, ¿no? La cruz de nuestro Señor. Pero todo lo demás lo podemos hacer. Podemos persinarnos, besarlo, tocarlo, juntar las manos y hacer una oración. Es perfectamente legítimo hacer eso frente a una reliquia. Podemos hacer una reverencia hacia la reliquia, solo no genuflexión, no arrodillarnos ante la reliquia. ¿Okay? Podemos arrodillarnos para orar, pero no hacia la reliquia. O sea, no podemos arrodillarnos dándole ese honor a la reliquia de este santo, pero sí podemos arrodillarnos para hacer oración. Es diferente. Podemos hacer todo eso. Cuando ustedes tengan la oportunidad de estar frente a una reliquia de algún santo, oren. Pídanle a ese santo, tal vez sí, un milagro, que interceda por ustedes, que pida por una intención particular que ustedes puedan tener. Pueden hacer eso. Pueden pedirle también que les ayude a acercarse a Jesús, así como ellos se acercaron a Jesús, así como ellos tuvieron esa cercanía con Él. Ustedes también, todos nosotros podemos pedirle a San Juditas o al santo que tengamos enfrente: ayúdame a acercarme más a Jesús, a amarlo como tú lo amaste, a imitar las virtudes que tú practicaste. Eso es muy, muy, muy importante, que hagamos esa oración ante los santos, porque ellos nos pueden ayudar y nos pueden enseñar. ¿Por qué veneramos la pieza del cuerpo de una persona? El cabello o la sangre o este tipo de cosas. ¿Por qué lo hacemos? Hay un documento que nos lo dice. Dice: se veneran los restos de los santos o de los mártires porque su cuerpo ha sido en la tierra el templo vivo del Espíritu Santo, razón número 1. Y segundo, es el instrumento de su santidad. Y eso es lo que más me gustó de este documento. Veneramos el cuerpo de esta persona porque ese cuerpo fue instrumento de santidad para llegar al cielo. Fíjense en lo que nos quiere decir la Iglesia. Muchos pensamos, como hubo un filósofo muy famoso que se llamaba Orígenes. Orígenes decía:
odio este cuerpo porque este cuerpo me hace pecar. Odio ser hombre porque ser hombre me hace pecar. Es lo que decía Orígenes. Y Orígenes, tristemente, se mutiló a sí mismo. Por respeto a los niños no voy a decir que se mutiló, pero ya se imaginarán que se mutiló porque odiaba ser hombre, porque odiaba, decía, eso es lo que me hace pecar. Se mutiló, odiaba su cuerpo. En cambio, los santos, la iglesia nos dice, veneramos el cuerpo de los santos porque su cuerpo fue instrumento de santidad. Utilizaron su cuerpo no para el pecado, sino para la santidad. Sus ojos, utilizaron sus ojos para su santidad. Utilizaron su cabello para su santidad. Utilizaron sus piernas, todo para su santidad. Por eso veneramos el brazo. Me acuerdo allá en Roma, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Jesús, o de Gesù en italiano. En esa Iglesia de Jesús está el brazo de San Francisco Javier. Y tiene una inscripción ahí abajito el brazo de San Francisco Javier, y dice, por el poder de Dios, el brazo de San Francisco Javier bautizó a más de 30,000 personas. Y dicen, es lo que nos quiere dar a entender es, este brazo hay que venerarlo, no porque sea un brazo, sino porque con ese brazo bautizó a miles y miles de personas. Se santificó San Francisco Javier bautizando en las Indias, así decía, ¿no? En las Indias, en el Oriente. Y así los santos, ¿no? Santa Catalina de Siena es la que está por todos lados en Italia. La mayor parte de su cuerpo de Santa Catalina de Siena está en Roma, en la iglesia de Santa Catalina. Pero uno de sus pies está en Milán, su cabeza y el otro de sus pies están en Siena, donde ella vivió, y creo que unos de sus dedos están en otro lado, no me acuerdo si están en Venecia o dónde están por ahí uno de sus dedos, de su mano. ¿Cómo se llama mi santo? San Martín de Porres no. Un santo que yo le rezo mucho, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua era un gran predicador y está enterrado, la mayor parte de su cuerpo está ¿dónde está? No me acuerdo dónde está. Iba a decir en Padua, no, pero en Padua solamente está su quijada. Solamente está aquí esta parte. Y igual se venera porque pues con esa quijada predicaba. Utilizó, digamos, su boca para predicar. Y así muchos santos. Veneramos su cuerpo porque fue el instrumento de santidad. Se santificaron utilizando su cuerpo, que para eso Dios nos lo dio. Dios no nos dio nuestro cuerpo solamente para utilizarlo como quisiéramos o para darlo al placer. Dios nos dio nuestro cuerpo para santificarnos con Él y por medio de Él. Por eso orar con nuestro cuerpo es fenomenal. Arrodillarnos, hacer reverencia, persinarnos, ponernos en forma de cruz, postrarnos, ponernos de pie, sentarnos, etcétera. Utilizar nuestro cuerpo para nuestra santidad, ¿no? Y no para darle vuelo a la hilacha, como dicen, ¿no? Bien, entonces por eso veneramos las reliquias. Y también por eso cuidamos los cuerpos de las personas, ya hablando de esto. También por eso los difuntos los tratamos con respeto, ¿no? No debemos de utilizar sus restos a la ligera. Como a veces he visto videos que llevan al difunto a jugar básquetbol por última vez, ¿no? Y llevan ahí el féretro y le rebotan la pelota al féretro para que enceste. Es un mal uso de
del cuerpo. Entiendo por qué lo quieren hacer. O que lo llevan al antro, ¿no? La última vez vamos a estar en el antro y lo llevan ahí en el féretro. Y ahí está la gente emborrachándose y la gente ahí en el antro, así tal cual. Las luces, todo ahí. Y ahí está el féretro. No se debe de hacer eso. Ese cuerpo fue bautizado, bueno, asumiendo, ¿verdad?, que fue bautizado, fue templo del Espíritu Santo, por eso debemos de respetar los cuerpos de los difuntos. Por eso debemos enterrarlos, por eso no debemos de tirarlos al río nada más, o las cenizas nada más esparcirlas así al viento. Tampoco debemos de hacer eso porque son sagrados, ¿no? Fueron templo del Espíritu Santo, por eso los reverenciamos, los cuerpos de los difuntos. Con mucha más razón, la de los santos o la de los mártires, ¿no? Con mucha más razón, la de ellos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿De dónde vienen los restos? Bueno, las reliquias de... La reliquia de San Judas Tadeo. Esta reliquia viene de la iglesia que está allá en Italia. La prestaron. Después que, como les digo, que la descubrieron en el altar, la pusieron en este relicario en forma de brazo que bendice. Y ese brazo ha ido viajando por el mundo. Y ahora está en México, ¿no? Han sido ya muchos lugares que ha visitado. Apenas el año pasado, llegó a México el año pasado, en julio del año pasado, y ha venido visitando diferentes partes. Ahorita creo que estaba en el norte del país y ahorita otra vez viene para el centro. Uh-huh. ¿Usted tiene unas reliquias de Santa Ana de Padua? La foto. Mire, ¿y de dónde esa foto? ¿De dónde está esta reliquia? La llevaron a Nueva York, así como van a traer ahorita. Ok. Sí, es fenomenal. Hay que tomar la oportunidad de visitar estas reliquias que andan viajando, así como esta costilla de San Antonio de Padua. También la que apenas viajó. Ajá, sí, un pedacito de la costilla. La reliquia que apenas también andaba viajando era el cuerpo de Santa, ¿cómo se llama esta niña que murió casi violada y luego la apuñalaron más de 17 veces? Santa María Goretti. Exactamente, su cuerpo. Generalmente ella está allá, enterrada, allá debajo del altar, allá en la playa, allá por Roma. También son partes de su mejilla. ¿También tiene partes de su mejilla la reliquia? Otra. Wow. O sea, dos pedacitos. Qué bien. ¿Usted fue allá? No, mi hermana y mi mamá están allá, pero cuando hay algo así, pues, se la mandan. nos comunicamos. Sí, pues imagínense, ahora no tenemos que volar hasta Nueva York. Ahora podemos reverenciarla aquí en Chiautla de Tapia. Muy bien, muchas gracias, maestro. Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de oraciones se pueden hacer frente a las reliquias? ¿Qué tipo de oraciones podemos hacer frente a las reliquias? Podemos hacer oraciones, como decía, de petición. Hay una fórmula o hay oraciones específicas para los santos, ¿no? Por ejemplo, San Judas Tadeo tiene una, aquí la copié. No estoy seguro otra vez de la organización, no sé si vamos a repartir estampitas o muchas veces creo que ya vienen con estampitas repartiendo y ya les dan su oracioncita para que la hagan enfrente de la reliquia. Pero hay una donde pide pues la intercesión de él, que es el santo de los casos difíciles o de las causas desesperadas. Entonces, esta oración la haremos ahorita al final, pero creo que sí tienen esas estampitas. Y si no, lo que salga de nuestro corazón para decirle a San Juditas que interceda por nosotros, hacer una petición específica que nos acerque a Jesús, etcétera, puede ser muy buena oración también la que salga de nuestro corazón. Uh-huh. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con esta oración en honor a San Judas Tadeo, fiel siervo del Señor, primo de Jesús, sobrino de la Virgen María y de San José.
para que interceda por nosotros. Nos ponemos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pueden repetir después de mí: Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús, la Iglesia te honra y te invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Estoy solo y sin ayuda. Te imploro, hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido de socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial, y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.